¿Por qué se reformula su importancia en el punto de la pandemia en nuestro país? Son asuntos de los que sabe muy bien el director de investigación de Mexicanos Primero, Fernando Ruiz, a quien me da mucho gusto poder volver a saludar a través de la vía telefónica. Fernando, muy buenos días. Hola David, muy buenos días a ti y a tu auditorio. Oye, antes de hablar de qué es PISA, por qué es importante, por qué se vuelve aún más importante en medio de la pandemia, nada más aclarar un poco el asunto de qué pasó con esta prueba, porque al final todos nos quedamos confundidos y creo que a lo mejor entenderás eso en términos generales, porque sí había como una intención de retirarla y al final pues parece que se quedó. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que estamos viviendo actualmente, Fernando, con esto? Sí, David, mira, nos llevamos un buen susto porque, como ustedes ya saben, hace más de una semana se dio a conocer algo que ya se conocía, pero a nivel de rumor, de que México no estaba estableciendo contacto con el equipo técnico de la OCDE, que es el encargado de organizar y coordinar la elaboración de la prueba PISA, que como sabes se iba a aplicar en 2021, pero por condiciones de la pandemia se movió para 2022, pero que hay que recordar que se tienen que hacer actividades previas a la aplicación. Una de esas actividades es la organización de la prueba piloto, en donde se prueban los instrumentos, las preguntas, el operativo, y en esta etapa nos encontrábamos, pero no, el equipo de México había dejado de tener contacto con el equipo de la OCDE y eso encendió las luces de alerta. Entonces, esto por un artículo llamó la atención porque parecía que iba a haber una intención de desligarnos de esta prueba, y además ya tenemos antecedentes, ya que como tú recordarás también, la prueba Planea se ha ido aplazando, no se ha realizado desde 2019, y adicionalmente también a finales de 2019 México decidió salirse de una prueba, de una evaluación que la UNESCO aplica a todos los países de América Latina, que se conoce, pero cambia de nombre cada 3 años, pero que México se salió. Esta prueba que nos pareció también muy valiosa, fueron como antecedentes que nos dejaban ver que probablemente sí era cierta la intención del gobierno federal de dejar de participar en esta prueba. Afortunadamente, el presidente señaló, nos parece de forma muy positiva, que la prueba contribuyan a mejorar la educación, y entonces a partir de esa declaración del presidente, la secretaria y la secretaria de Educación Pública y la directora de Mejor Edu, pues y empezaron a hacer comentarios respecto a que no nos íbamos a salir, pero bueno, menudo susto nos llevamos. Claro. Ahora, quienes no ubiquen exactamente qué es lo que mide la prueba PISA, Fernando, y por qué es importante, ¿cómo nos lo podrías explicar? Sí, mira, hay que recordar que las pruebas que hacemos aquí en México son pruebas que están ligadas al currículum y que miden cuando se aplican. Estamos hablando de la prueba enlace, de la prueba escala y la prueba planea, que son esta última es la que todavía está vigente. Lo que mide es lo que los niños y jóvenes aprendieron y que está contemplado en el currículum oficial, en el plan y programa de estudios oficiales, ¿no? Lo que la prueba PISA evalúa es no que tanto aprendieron del currículum, sino que aplica una prueba a los jóvenes de 15 años, estén en secundaria o en media superior, a todos los jóvenes de 15 años, una muestra representativa nacional, en donde lo que mide es las habilidades que tienen para el aprendizaje en 3 rubros fundamentales, que son lectura, matemáticas y ciencias, ¿no? Entonces lo que ellos están estableciendo es que si este joven a esta edad, independientemente del tipo de currículum que cuenta, porque hay que reconocer, hay que saber que cada uno de los currículum de todos los más de 70 países que integran o que están inscritos en esta prueba, pues son currículos que tienen múltiples diferencias. Lo que nos interesa y lo que le interesa a la prueba es identificar si estos jóvenes realmente aprendieron y basados en conocimientos que un panel de expertos definieron. Y entonces lo que se evalúa es que si tiene el joven las habilidades para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Es decir, independientemente de cómo fue que le enseñaron en las aulas, lo que la prueba establece
de una forma, en un marco comparativo donde nos podemos comparar con todos los países que están inscritos, si este joven va a seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Y entonces eso es un elemento que es fundamental, porque ya no estamos calificando si el maestro dio o no bien su clase, sino estamos más bien calificando si el joven aprendió lo necesario para seguir estudiando y seguir desempeñándose ante los retos que la vida moderna nos está imponiendo, ¿no? Y también me imagino, Fernando, aunque tú lo sabrás mucho mejor, que pues también nos ubica respecto a otros países en cuanto a cómo estamos con políticas públicas en materia educativa, ¿no? Digo, porque al final todo esto que dices lo aterriza ahí, pues finalmente nos va a dar señales si algo estamos haciendo bien o algo no estamos haciendo tan bien. Sí, en efecto, lo planteas muy bien. Y es que a diferencia, por ejemplo, de Planea y Enlace, que eran instrumentos que además de evaluar los conocimientos de los niños respecto al currículum, también te permitía, por ejemplo, establecer unos datos a nivel de cada escuela. En el caso de PISA no, PISA lo que hace es que trata de identificar cuáles son los problemas que tiene el sistema educativo. Eso es lo relevante, que da un indicio de qué tipo de problemas estamos enfrentando, si bien no da soluciones, pero sí te permite establecer qué tanto vamos atrasados con respecto a otros países de igual desarrollo que el nuestro. Y entonces eso es un elemento para decir, ok, podemos entonces voltear a mirar otras experiencias y empezar a reforzar y establecer políticas que vayan a atender justamente esos problemas fundamentales. Hay que reconocer que en la escuela y en el sistema educativo de México pues tenemos una multitud de problemas, ¿no? Las escuelas, y más ahorita que estamos en la pandemia. Claro. Pero si no tomamos o establecemos políticas que vayan específicamente destinados para las aulas, es decir, para que el niño y el maestro establezcan relaciones de aprendizaje en torno a nuevas oportunidades y ambientes propicios para ello, pues entonces le podemos estar metiendo mucha lana a las escuelas, le podemos estar dando miles de becas a los niños, pero eso no va a redundar en que el niño aprenda que es el elemento fundamental para el cual los mandamos a la escuela, ¿no es así? Claro. Ahora, de qué año datan los resultados más recientes de la prueba PISA? Y si tendrás algún ejemplo, digo, porque me imagino que datos han de arrojar muchísimos, pero un ejemplo de algunas de las situaciones que ahí se plantearon, en función, evidentemente, de los resultados. Sí, mira, la última prueba que en la que participamos fue en 2018, en donde México pues no tuvo resultados destacables en términos del puntaje promedio que sacó el país. Nos encontrábamos en lectura en el nivel en la posición número 54, en matemáticas en la posición número 61, en ciencias en la posición 57 de 78 países participantes. Es decir, pues estamos abajo del promedio de los países que participaron, es decir, un promedio bastante bajo. Si vemos como la tendencia desde nuestra participación desde el año 2000 en materia de lectura, en términos también de puntajes promedio, no ha habido un crecimiento realmente significativo. En el año 2000 teníamos un puntaje de 422 y en 2018 solamente de 420, es decir, seguimos igual. En el caso de matemáticas, pues empezamos en 2000 con un puntaje de 385 y ya para 2018 409, es decir, una mejora bastante menor. Y en ciencias la situación es más o menos similar, de 410 a 419 puntos. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que pues necesitamos seguir reforzando y concentrando nuestros esfuerzos en aquellas políticas que realmente estén ayudando a lo que te comentaba de el trabajo en las aulas. Y es posible, si observamos, por ejemplo, los resultados de Colombia, que es un país muy similar al nuestro, ellos han mostrado una tendencia, una tendencia mucho mejor a lo largo del tiempo. Ellos empezaron a participar a partir del año 2003, pero están teniendo un crecimiento importante que tal vez es reflejo, por ejemplo, si comparamos a los dos países, ¿qué es lo que está haciendo Colombia mejor?
simplemente un dato que nos puede orientar. En este lapso, Colombia ha tenido solamente 3 secretarios de educación a cargo de las escuelas. Desde el México desde el tenemos, 2003 que entraron. desde 2003, así es, Ah, y muy México bien. ha tenido 9 secretarios de educación. Es decir, no hay consistencia, no hay continuidad en las políticas. Unos gobiernos lo hacen bien, otros un poco mejor y otros un poco peor, ¿no? Entonces, pero son rupturas, ¿no? Tenemos que establecer una política ya realmente, tenemos que sacar del debate de los partidos y del debate político ciertas políticas, porque la verdad es que lo dañan. Y yo siempre sostengo que los gobiernos han actuado de buena fe a lo largo del tiempo, pero la buena fe realmente no significa que hagan las cosas bien. Entonces yo creo que tenemos que dejarlo estar inventándole cada administración pública, estar inventando en algún año la calidad como el eje rector, y en otro año la nueva escuela mexicana, por decirte algunos de los ensayos que hemos tenido últimamente, ¿no? Claro. Bueno, pues por lo pronto quisiera ser optimista y recuperar pues el dato de que no se va la prueba PISA, de que seguirá. Finalmente sí hubo a quienes nos preocupamos. Se nos acaba el tiempo, Fernando. ¿Con qué reflexión nos tenemos que quedar después de esto, de estas cifras, del susto? Porque finalmente pues estos números que nos comentas también... pues entendemos que son, decías, de la OCDE, ¿no? Son puros países de la OCDE, es decir, debo entender que estos comparativos solamente son entre países que pueden ser, que sí se pueden comparar, que son manzanas con manzanas, que son países en desarrollo, pero al final, ¿con qué mensaje nos debemos de quedar la ciudadanía después de todos estos datos y situaciones? Creo que debemos aprovechar que se arrojó luz a un instrumento súper valioso, pero es insuficiente. O sea, es decir, aquellos que piensan que el instrumento, o que critican que es un instrumento producto de los gobiernos neoliberales, yo les puedo decir que no se trata únicamente de aplicar un instrumento, se trata de ir más allá. Yo creo que ahorita que estamos en esta situación y en el contexto que estamos viviendo, porque probablemente la prueba lo que vaya a arrojar es justamente un incremento brutal de las brechas, claro, en el aprendizaje y en los aspectos cognitivos, pero no es todo, ¿no? Tenemos que construir una política que le permita aplicar más instrumentos de este tipo, que sean equipos técnicos para hacer evaluaciones más inclusivas, más integrales y más interculturales, porque el reto que vamos a tener enfrente va a ser enorme. Nosotros estamos preocupados, estamos tratando de monitorear que esto que ya se acordó, pues vaya más allá de decir, bueno, ok, vamos a participar y vamos a mandar nuestro equipo para preparar el pilotaje previo allá a la aplicación en 2022, sino que se construya una política que sea más ambiciosa, porque es importantísimo seguir manteniendo la cultura de la evaluación como un elemento que te permite establecer políticas de ajuste y de formación hacia los estudiantes. Es decir, que los maestros sepan dónde tienen que meterle más galletas para que puedan mejorar los resultados de sus alumnos. Fernando, te agradezco enormemente este tiempo, estas explicaciones. Muchísimas gracias y un abrazo a la distancia. Gracias, David. Ahí estamos. Gracias, es Fernando Ruiz, director de investigación de Mexicanos Primero, hablándonos sobre esta controversia por la prueba PISA, pero sobre todo poniendo en perspectiva por qué es importante.